Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Aerobar. Hoy vamos a hablar del radar RPA 170M de próxima instalación en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Estamos hablando de un radar táctico de defensa aérea 3D mediano de última generación de mediano alcance que opera en la banda L y D. Se trata de un sistema de alta movilidad diseñado para el uso rápido con la mínima dotación de personal, con tecnología de estado del arte, posee un excelente desempeño en una amplia gama de escenarios operativos, aún en las condiciones más adversas de clúter e interferencias. El RPA 170M es capaz de asumir un rol clave en los sistemas de defensa aérea, exhibiendo un desempeño notable en ambientes de guerra electrónica. En tiempos de paz, su capacidad para la detección y seguimiento de blancos de baja velocidad a baja altitud lo vuelven una herramienta ideal para contribuir con la defensa y seguridad nacional, control de fronteras y lucha contra el narcotráfico. Al integrar un interrogador secundario también es de utilidad como sensor de apoyo para el control aéreo en el tránsito civil. Derivado de la versión de largo alcance RPA 240T, actualmente operado por la Fuerza Aérea Argentina, el RPA 170M utiliza los mismos módulos LRU que su predecesor, posibilitando la gestión del ciclo de vida y soporte logístico de manera unificada, ya a la vez heredando sus excelentes características, confiabilidad y desempeño. Alguna descripción general del RPA 170: emplea una antena tipo Parsec Array con barrido electrónico en Lifting Pencil Beam y técnicas digitales tanto para la generación de formas de onda, formación de pinceles y de procesamientos de señal. Su operación definida por software proporciona gran flexibilidad al sistema, permitiendo adaptarse a diferentes requisitos en misión de las más variadas. En particular, sus haces especiales para la baja elevación permiten un desempeño destacable en la detección de aeronaves de pequeño porte furtivo. El diseño de su antena, con bajo nivel de lóbulos laterales, está basado en módulos de transmisión y recepción MRT en estado sólido. Esto, sumado a la redundancia de los componentes críticos y las capacidades de reconfigurarse dinámicamente, asegura una alta disponibilidad y degradación suave ante la ocurrencia de fallas. El radar cuenta con un avanzado conjunto de contramedidas electrónicas que le permite mantener un excelente desempeño para la detección de blancos aún en escenarios complejos de guerra electrónica. Para ello cuenta con antenas, receptores y procesadores dedicados, lo que junto a los algoritmos de procesamientos específicos le permiten contrarrestar una amplia variedad de ataques electrónicos. Su interfaz gráfica para la configuración, control, diagnóstico y operación son simples e intuitivas, lo cual permite aumentar la curva de aprendizaje para el personal y técnicos operativos, minimizando los costos asociados al uso y al mantenimiento. El sistema completo, que incluye 2 puestos de operación y comunicaciones, se encuentra contenido en el espacio de 2 cabinas ISO de 20 pies, que pueden ser transportados en cualquier vehículo con fijaciones estándar. Todo el equipo necesario para entrar en operación puede ser transportado en un solo C-130. El uso y puesta en funcionamiento se realiza en menos de 30 minutos, con una dotación de 2 personas mínimamente entrenadas. Puede ser operado de manera local, constituyendo en sí mismo un centro de comando, control de comunicaciones absolutamente completo, o bien de manera remota y prácticamente desatendida, pudiendo integrarse a sistemas de comando multisensor en cualquier caso. La configuración operativa puede ser adaptada según el requerimiento del usuario. El RPA 170M es un sistema diseñado y fabricado íntegramente en San Carlos de Bariloche. Algunas de las características principales: módulo de transmisión-recepción MTR en estado sólido, refrigerado por aire, generación digital de formas de onda con diversidad de frecuencia intrapulso, agilidad de frecuencia con gran ancho de banda, configuración independiente por el pincel incluyendo formas de onda, conformación de la ráfaga y tipo de procesamiento, parámetros de exploración de volumen configurables por sector, procesamiento digital avanzado incluyendo MTI, Doppler, mapa de clúster, filtrado adaptivo, monopropulso en azimut y elevación, adquisición de seguimiento automático de blancos, capacidad de autodiagnóstico completo, herramientas de calibración integradas, operación de monitoreo local y remoto, integrador secundario integrado con fusión de datos de radar, PSR, SSR,
sistema de comunicación tierra-aire, sistema móvil de uso rápido transportable por tierra-aire, alimentación de red o mediante generador diésel, incluido en la configuración del transporte, configuración de control, consola de comandos y herramienta gráfica para uso local remoto. Con respecto a la consola, es el sistema de consolas operativas de defensa aérea, SCODA. Es un conjunto de consolas de trabajo con capacidad para interactuar en red, para la vigilancia y ejecución de tareas de identificación, vigilancia y control en operaciones aeroespaciales. Permite visualizar y manipular información radárica a través de un entorno gráfico digital e intuitivo, ofreciendo herramientas de soporte a las operaciones de defensa aérea. Cada consola SCODA puede trabajar de forma automática o en cooperación con otras terminales de la red de acuerdo a las necesidades operativas y el rol asignado a cada operador. Características principales: soporte multiradar, representación de plots y tracks, representación de trayectorias estimadas, herramientas para la identificación de tracks, incluyendo etiquetas, simbología gráfica, configuración de manuales, herramientas, medición estáticas, cálculo de trayectorias y puntos de interceptación, a petición del operador según la geometría de interceptación seleccionada. Monitoreo de trayectoria de tracks, identificación automática, etiquetados de punto, representación de mapas aéreos. Las herramientas que usa: mediciones estáticas y dinámicas, anillos de distancia configurable y afectada por nivel de zoom para evitar superposición, centro de anillos definible en algún radar, representación de información extendida hasta 7 tracks, historia de tracks hasta 60 puntos de tracks, etiquetas de tracks, navegación de tracks por consola, etiquetado de tracks. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaría Argentina.